Bien, buenos días. Ayer no me acordé que no teníamos clase, que ahora los jueves vais a tener exámenes. Ahora ya sí, ahora ya me acordaré. Bien, creo que lo último que comentamos fue esta figura. Esta figura, entramos en detalle en las secuencias, porque quiero que la utilicéis como un ejemplo de cómo todas las proteínas que van a interaccionar con el material genético y reconocen una unión específica, pueden modular la intensidad de esa unión dependiendo de la secuencia a la que se pegan. Es decir, la secuencia, cuando se define una secuencia de interacción, la secuencia se define pues, muy claramente, ¿de acuerdo? Adenina, timina, citosina, alguna indeterminación, pero eso no significa que todas las posibilidades de interacción estén contempladas en ese dominio, porque pueden aparecer cosas nuevas, y sobre todo no está diciendo que todas las interacciones sean igual de fuertes, ¿vale? Entonces, jugando con esto, las bacterias pueden facilitar o dificultar la interacción de una proteína con una secuencia diana y, en este caso, por ejemplo, incrementar o disminuir los niveles de expresión. Y esto va a funcionar con la subunidad sigma, pero también con cualquiera de las proteínas que van a intervenir en la regulación transcripcional, ya sean reguladores globales, ya sean reguladores específicos o incluso las mismas proteínas IHF y FIS que sencillamente doblan material genético. ¿De acuerdo? Dependiendo de la intensidad de la interacción, tendremos mayor o menor efecto de esas proteínas, ¿vale? Pero la subunidad sigma es súper importante porque podríamos definir que es el primer nivel de regulación. No hay una única subunidad sigma, hay varias y cada una está diseñada, si podemos hablar de diseño, ¿vale? Está pensada o ha aparecido para controlar la expresión de un grupo determinado de genes que se necesitan en unas determinadas circunstancias o para un determinado proceso, ¿vale? Entonces, en la tabla aquí hay al menos 8 de las subunidades sigma que tiene Escherichia coli. Digo al menos 8 porque yo ahora no tengo en la cabeza si tiene más, si Escherichia coli tiene más subunidades sigma o no. Para que se transcriba un gen solo se necesita una, pero no es lo mismo que se ancle RPOD, que se ancle RPON o RPOS. Bueno, no es lo mismo. El efecto sobre la transcripción va a ser la misma. Lo único que se requiere es que haya una subunidad sigma en el promotor para que se ensamble la RNA polimerasa. Pero no son los mismos genes que se van a transcribir con cada una de estas subunidades sigma. Aquí ahora os hago una aclaración, ¿vale? Entonces, las subunidades sigma se llaman por el nombre de un gen, por ejemplo, RPOD, pero también recibe el nombre, en este caso, de sigma 70. 70, 54, 38, 32, 28, 24, 19, este número, que es el nombre que reciben estas subunidades sigma, va ligado a la masa, al peso molecular que tiene esa subunidad, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo hablar de sigma 70 que de RPOD. Es lo mismo hablar de sigma 54 que de RPON. Y es lo mismo hablar de sigma 38 que RPOS. Digo esto porque en los tests, cuando aparezcan o incluso en el examen, o utilizaré una o utilizaré la otra, pero siempre pondré entre paréntesis, es decir, hará una aclaración de qué subunidad es. Es decir, si yo utilizo la frase la subunidad sigma 70 y entre paréntesis pondría RPOD. ¿De acuerdo? Es la encargada de. O RPOD y entre paréntesis sigma 70 es la encargada de. Y ahí no habrá ninguna trampa. Lo digo porque si uno tiene más facilidad para recordar números, puede recordar sigma 70, sigma 54, sigma 38, y otro que tiene más capacidad para recordar letras, puede recordar las letras, ¿de acuerdo? Pero ahí no habrá engaños, ¿de acuerdo? Vale. De tal manera, no es necesario aprenderlas todas, ni mucho menos. Sencillamente, lo importante es que no hay una sola y que dependiendo del tipo de genes que se necesita, se utilizará una subunidad sigma concreta, pero también es cierto que para un determinado gen se utilizará una subunidad sigma concreta, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué tantas? ¿Por qué no una sola? Pues es muy sencillo. Con una de ellas, tú expresas los genes que te interesan en unas determinadas condiciones. Y el ejemplo lo voy a poner con la curva de crecimiento, que ya la visteis. Para una bacteria no es lo mismo crecer en fase exponencial de crecimiento, donde hay ningún tipo de limitación, no hay limitación de sustrato, no hay limitación de espacio, se está dividiendo a máxima velocidad,
que estar en fase estacionaria de crecimiento, donde tiene un estrés nutricional y está interaccionando físicamente con un montón de células porque están ya una encima de la otra y hay un montón de desechos celulares, por ejemplo, proteasas, que pueden generarle daño a ella misma. ¿De acuerdo? Es decir, que en fase exponencial no hay nada de estrés y aquí en fase estacionaria sí que hay un cierto grado de estrés. ¿De acuerdo? Entonces, para fase estacionaria se requieren una serie de proteínas que no son esenciales en fase exponencial de crecimiento y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, la subunidad sigma encargada de la expresión de la mayor parte de los genes de la célula y que se entiende que son los que se necesitan preferencialmente en la fase exponencial es RPOD, sigma 70, RPOD. Y es la encargada de expresar en Escherichia coli más de 2.000 genes. Escherichia coli tiene unos 4.400. La mitad del genoma lo expresa la RNA polimerasa sigma 70 dependiente. ¿Vale? Cambio, en fase estacionaria, que sí que se requieren algunos de estos genes, obviamente, pero no todos, porque ya hay falta de nutrientes, pero empieza a ser necesaria la presencia de toda una serie de genes relacionadas con el control, la gestión del estrés en el que se encuentra la célula, pues los genes de la fase estacionaria son expresados por la subunidad sigma 38 o RPOS. ¿Vale? Es decir, que las condiciones en las que tiene que vivir en fase estacionaria la célula son diferentes a las de la fase exponencial y entonces aparecen una serie de genes que en fase exponencial no tienen sentido que existen. ¿Vale? Y otro ejemplo muy importante o muy relevante desde el punto de vista ecológico y microbiológico es el de sigma 54. ¿Vale? Aquí estamos hablando de fases de crecimiento. En cambio, con sigma 54 estamos hablando de la utilización de un elemento esencial para el microorganismo, que es la gestión del nitrógeno. Es decir, para los microorganismos, para vivir en los microorganismos hay una serie de elementos que son difíciles de conseguir y son esenciales. Son el nitrógeno, el azufre y el fósforo. ¿De acuerdo? Bueno, pues tanto el hierro, bueno, y el hierro. El hierro también es otro ejemplo de elemento que no le es fácil conseguir porque no está en gran abundancia. No es como el carbono, que tú comes succinato, tienes carbono por un tubo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para una serie de estos elementos hay subunidades sigma concretas que se encargan de controlar su expresión. ¿De acuerdo? Y en el caso del nitrógeno es sigma 54. ¿Vale? Y en hierro también. Aquí hay uno... ¿Lo veis? Aquí hay otra subunidad sigma para el hierro. ¿Vale? Pero que veáis que cuando se necesita un grupo de genes y que ese grupo de genes tiene que estar controlado, su expresión en unas condiciones muy concretas, las células han utilizado un nivel muy importante de control transcripcional, que es decidir cuándo se tiene que pegar una RNA polimerasa para transcribir. Aquí no hay regulación específica. Aquí es sencillamente, este gen no lo necesitamos en estas condiciones, entonces, ¿para qué lo vamos a expresar? No expresamos la subunidad sigma, se acabó el problema. Aunque haya un promotor, si no hay su subunidad sigma correspondiente, no se va a expresar. ¿De acuerdo? Vale, esto era la subunidad sigma, pero ya te digo, todo lo que viene a continuación es clavadito a lo que hace la subunidad sigma, pegarse al promotor, pero obedece a estímulos diferentes. Reguladores específicos. Los reguladores específicos solo se anclan en aquellos operones que son necesarios para un proceso concreto. Y el ejemplo más fácil de entender es el clásico, el del operón LAC. ¿Vale? Entonces, el operón LAC tiene su operador. El operador es la secuencia de reconocimiento del represor LAC. Y aquí tenéis el represor LAC clavado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con estos reguladores específicos? Que estos reguladores específicos, digamos, cambian de conformación o actúan en presencia o bien en ausencia de algo que es lo que se conoce como efector. ¿Vale? Entonces, en el caso del operón LAC, el represor es la key y el efector es la lactosa. ¿De acuerdo? Aquí pone inductor, no pone efector. Claro, ¿un efector qué es? Un efector es aquella molécula que modifica a la proteína correspondiente y puede, con su interacción
inducir la expresión o con su interacción puede reprimir la inducción, ¿vale? Por eso aquí aparece que esto es un inductor, porque induce la expresión. Si bloquease la expresión sería un represor, ¿de acuerdo? Y esta proteína es un represor porque cuando está unida a ella no hay transcripción. MALR, por ejemplo, el del operón maltosa, es un activador transcripcional, no es un represor transcripcional. ¿Por qué? Porque cuando interacciona con el promotor, activa la expresión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, que cada elemento tiene su manera de funcionar, pero lo importante es que tenéis la proteína reguladora que interacciona con la secuencia operadora, es una interacción específica de secuencia. Obviamente el operador está en las zonas de influencia del promotor y, sobre todo, necesitáis de un efector que provoque un cambio conformacional en la proteína. Y dependiendo del cambio, estará unida o no. Y dependiendo de si es un activador o un represor transcripcional, activará o transcribirá cuando esté interaccionando. ¿De acuerdo? Pero todos son iguales, ¿eh? Después es ya ponerle los nombres. Después hablábamos que había otra cajita, que era la del regulador global. ¿De acuerdo? ¿Qué es un regulador global? Pues el regulador global son los reguladores que controlan regulones. Entonces, si LAC es un regulón, eso quiere decir que tiene una proteína reguladora específica con su promotor y uno o varios operones estructurales con sus genes estructurales. En este caso, LAC solo tiene un operón estructural. ¿Vale? De acuerdo, bueno, que el modulón era el conjunto de regulones que están controlados por una proteína reguladora global, un regulador global. ¿Cuáles serían los reguladores globales que interaccionan con LAC? Bueno, pues la beta-galactosidasa es una enzima que se utiliza para utilizar a la galactosidasa como fuente de carbono y energía, en el catabolismo de un azúcar, ¿vale? Bueno, pues resulta que hay un regulador global que se encarga de gestionar todos los azúcares, todas las vías de degradación de azúcares, salvo una, la glucosa. ¿De acuerdo? Y es este que aparece aquí, la proteína activadora de catabolito, y es, bueno, las siglas que se utilizan son CAP o CRP. Hay que ir con cuidado con CRP porque en castellano sería PCR y ya sabéis que PCR es otra cosa, ¿vale? Bueno, la proteína activadora de catabolito, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona la proteína activadora de catabolito? Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo. Aquí tenéis la RNA polimerasa y aquí tendríais la zona del promotor. Aquí tenéis el operador de LAC y aquí se encargaría la aquí, y entonces también en la zona del promotor hay un dominio de interacción para esta proteína reguladora o activadora de catabolito. ¿Vale? Entonces, ¿qué sensa? Yo os dije en el esquema ese que a veces no detectaba físicamente ningún compuesto, sino que recibía órdenes de una proteína que venía de membrana, después veremos cómo funcionan estas cosas, ¿vale? En este caso concreto, sí que detecta la presencia de un compuesto químico en el interior de la célula. ¿Y qué compuesto es el de la proteína activadora de catabolito? Pues es el AMP cíclico. Cuando AMP cíclico está en abundancia en la célula, quiere decir que no hay ATP y por tanto que falta energía. Entonces, con esta señal le estás diciendo a la célula, oye, necesito energía, ¿vale? Y entonces la proteína CAP, que está inactiva en ausencia del AMP cíclico, al interaccionar con él cambia de conformación. Siempre que hay la interacción de un compuesto químico con una proteína, siempre hay un cambio conformacional, siempre hay un cambio de forma. Ocurre en cualquier enzima y también ocurre en las proteínas reguladoras. Y este cambio conformacional es el que, al final, responsable de que cambien las interacciones entre los aminoácidos y se produzca la reacción enzimática. Y aquí este cambio conformacional hace que la forma que adquiere CAP activado tenga la capacidad de interaccionar específicamente con su secuencia de activación en el promotor, ¿vale? Entonces, cuando CAP se pega al promotor, el promotor adquiere la estructura
ideal para poder ser transcrito. ¿De acuerdo? Pero claro, necesita lag. ¿De acuerdo? En este caso, falta energía. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el promotor lag? En el promotor lag, el represor siempre está unido al operador en ausencia de lactosa. Cuando hay lactosa, el represor desaparece y se puede transcribir. ¿Vale? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría aquí? Pues en ausencia de energía y presencia de una elevada concentración de MP cíclico, CAP estaría activo y podría interaccionar en el promotor. También podríamos tener la RNA polimerasa por ahí. ¿De acuerdo? La subunidad sigma de RNA polimerasa. Pero también estaría, en ausencia de lactosa, la KI. Entonces, como el represor estaría conectado, si no hay lactosa, esto no funciona, aunque falte energía y aunque se hayan pegado los otros elementos. Porque para que se pueda ensamblar la RNA polimerasa, se necesita que la estructura del promotor sea ideal. Y en el caso de la lactosa, se consigue cuando no hay energía y, por tanto, el regulador global está pegado al promotor, y cuando hay lactosa y, por tanto, el represor lag ha desaparecido de la ecuación. ¿Vale? Bien. Y aquí tenéis el listado de todos los regulones que forman parte del modulón del catabolismo de los azúcares regulado por la proteína activadora de catabolito. Tenéis el de lactosa, arabinosa, galactosa, maltosa, rhamnosa, melibiosa, manitol, galacticol y trealosa. Son los azúcares con los que Escherichia coli puede crecer. ¿Qué nos falta aquí de azúcares? Bueno, no sé por dónde está aquí la glucosa, pero la glucosa es la fuente preferencial. Y como es la fuente preferencial, no está sujeta a la regulación por CAP. Si hay glucosa y otro azúcar, se utiliza la glucosa. Y con la glucosa se obtiene energía. Entonces hay un montón de ATP. Entonces CAP está inactivo y, por tanto, aunque haya otro azúcar, no se van a expresar esos genes. Y así es como se puso de manifiesto la presencia de este regulador global. Y vuelvo atrás y me voy aquí, ¿vale? Porque la primera evidencia de esta regulación global se obtuvo en lo que se conoce como los crecimientos diáuxicos, los crecimientos de curvas dobles. Entonces, si os fijáis, bueno, vosotros todavía no habéis hecho curvas de crecimiento, las haréis en el segundo semestre en prácticas. La curva de crecimiento tiene una pinta muy sencilla, la hemos visto aquí, ¿vale? No hay células, no las podemos detectar, empezamos a detectarlas, crece en fase exponencial y después llega en fase estacionaria y al final entran en fase de muerte. Esto es una curva de crecimiento normal. Cuando vemos cosas como esta, ¿de acuerdo? Aquí vemos que hay crecimiento en fase exponencial, entra en fase estacionaria y aquí vuelve a aparecer crecimiento en fase exponencial. Entonces, al principio, bueno, si os ocurre esto normalmente y hay una sola fuente de carbono y energía, esto es que ha habido una contaminación en vuestro cultivo. Porque las células han dejado de poder crecer a expensas del azúcar que haya o de la fuente de carbono que haya, están en fase estacionaria, pero en un momento dado de vuestro experimento ha aparecido una nueva célula, un contaminante, o bueno, podíamos tener suerte y ser ese clon capaz de utilizar citrato del experimento de Lenski, ¿de acuerdo? Pero normalmente lo que ocurre en condiciones normales, cuando trabajamos nosotros, es que cuando aparece esto, es que aquí ha aparecido un contaminante y ya no está creciendo a expensas del azúcar que había, porque se lo ha gastado el primer microorganismo, sino que crece a expensas de los restos celulares del primer microorganismo, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en aminoácidos. Entonces, esto es un indicativo de que se os ha contaminado el cultivo. Sin embargo, esta gente, que era muy espabilada, vio que a lo mejor no tenía por qué ser contaminado, porque le habían puesto dos fuentes de carbono. ¿Por qué le habían puesto dos fuentes de carbono? Pero la primera evidencia se obtuvo así. Entonces, ¿qué fuentes eran? La glucosa y la lactosa. Entonces, en la primera curva, el microorganismo crecía a expensas de glucosa. Y fijaros que la pendiente es muy rápida, en comparación a la segunda fase.
Entonces, esa entra en fase estacionaria, se ha acabado la glucosa, se va desgastando la pila, desaparece el ATP, se incrementa la concentración de AMP cíclico y en esta facción de aquí, que es fase estacionaria, es donde se está activando la transcripción de los genes LAC. ¿Y por qué los genes LAC? Porque hay lactosa. Entonces, el represor LAC interacciona con la lactosa, puede salir de la ecuación, hay poco ATP y mucho AMP cíclico, entonces la proteína activadora de catabolito adquiere su forma activa y se adhiere al promotor y permite la transcripción de la beta-galactosidasa. Se fabrica la enzima y entonces el microorganismo puede volver a crecer, en este caso a expensas de la lactosa, ¿vale? El proceso de crecimiento con lactosa es un poquito más lento porque están dependiendo de la actividad beta-galactosidasa, ¿vale? Entonces, están dependiendo de una enzima y están creciendo a expensas de glucosa tras la transformación de esto. Este es el factor limitante en el crecimiento y se pone de manifiesto con esta baja pendiente de crecimiento en comparación a la inicial. Aquí también crece con la glucosa, obviamente, pero tras la hidrólisis mediada por la beta-galactosidasa, ¿vale? El factor limitante. ¿De acuerdo? Pues esto es un regulador global y hay un montón de genes controlados por él. Pero hay muchísimos más reguladores globales, ¿vale? Hay un regulador global para la gestión de las fuentes de nitrógeno. Hay LEXA, que es el regulador global de todo el sistema SOS, ¿vale? O sea, aquí tenéis una serie de ejemplos, pero yo creo que con estos ya tenemos más que suficientes, ¿vale? Porque ahora ya sabéis lo que es un regulador global. Sabéis que es imprescindible para controlar correctamente la expresión génica en procariotas. Y no os olvidéis que todos aquellos regulones controlados por un regulador global forman un modulón. En este caso, el modulón del catabolismo de los azúcares, ¿vale? Bien, entonces si os acordáis, en este caso el regulador global interacciona físicamente con un compuesto químico, que es el AMP cíclico, pero puse en el esquema inicial como unos rayos que venían de la zona de la membrana, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque hay estos sistemas de detección de lo que ocurre en el exterior para transferir la información al interior de una manera eficiente y que la célula empiece a prepararse para poder ser capaz de utilizar lo que viene fuera. Claro, imaginaros que, pues yo qué sé, que para poder utilizar un determinado, por ejemplo, urea como fuente de nitrógeno, la célula tuviese que esperar a que la urea estuviese dentro. Bueno, puede pasar. Entra la urea, la interacciona con un regulador específico y se activa la transcripción de los genes necesarios para utilizar urea. Pero, si algo puede detectar la presencia de urea en el exterior, claro, ¿dónde habrá más urea? ¿En el interior de la célula o en el exterior si lo captura del exterior? Siempre los compuestos aparecen fuera, ¿de acuerdo? Y son internalizados dentro, y muchas veces por transporte activo, pero quiero decir que están fuera primero. Entonces, hay sistemas que sensan lo que hay en el exterior y son capaces de enviar esta información al interior para activar la transcripción y la producción de enzimas antes de que estos compuestos químicos, estas señales ambientales, estén en el interior, ¿vale? Y en este caso estamos hablando de los sistemas de regulación de dos componentes, que creo que habéis hecho, no sé, un trabajo o algo en los grupos medianos, ¿de acuerdo? Porque son sistemas súper importantes para el control transcripcional, porque están avisando a las células de lo que pasa afuera para prepararlas y que estén con toda la maquinaria funcional cuando ese compuesto químico o esa cosa entre adentro, ¿vale? Son sistemas llaman de dos componentes porque están formados por dos proteínas, la sensora que está a nivel del exterior celular y después el efector, que no es más que una proteína que se fosforila o se desfosforila y dependiendo del estado de fosforilación interacciona con los promotores que regula y permite o bloquea la transcripción, ¿vale? Y bueno, en Escherichia coli hay más de 50. En Pseudomonas aeruginosa hay muchísimos más. Cuanto más complejo o cuanto más grande es el genoma de un procariota, esto creo que lo comentaremos al final de las clases,
mejor controlado lo tiene que tener, porque el número de genes que puede expresar una célula procariota es finito, no es infinito. No puede estar expresando todos los genes. Entonces, para controlar correctamente la expresión de muchos genes necesitas un montón de proteínas reguladoras. Y en este caso también necesitas un montón de sistemas de 2 componentes. Pseudomonas aeruginosa tiene más, los Mycobacterium tiene muchísimo más, porque tienen genomas más grandes que aeruginosa, y los microorganismos que tienen genomas muy pequeños suelen tener pocos sistemas de 2 componentes, porque su regulación transcripcional, aunque es perfecta, requiere de menos proteínas, ¿vale? Y llegamos finalmente al último nivel de regulación, que es un nivel pues, muy interesante, aunque hay que decir que no todas las células procariotas disponen de este sistema. Es decir, son unas pocas las células que han adquirido este nivel de comunicación complejo, que es el quorum sensing, o ¿cómo se llama en castellano? No me acuerdo, ahora no me acuerdo cómo se llama quorum sensing en castellano. Pues igual, en los exámenes por el quorum sensing. No me sale ahora. Bueno. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en que dentro de una misma especie, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa o Escherichia coli, son microorganismos que tienen esta herramienta de comunicación, cuando llega un momento concreto de su vida celular, por unas determinadas circunstancias, son capaces de avisar al resto de miembros de su población, es decir, al resto de miembros de la especie, de que tienen que poner en marcha algo. ¿Y cómo lo hacen? Pues fabricando compuestos químicos sencillos, como aquí la cilomosarin lactona de Escherichia coli, la liberan al medio, se produce un gradiente de concentración desde la célula hasta el exterior y al final estas moléculas interaccionan con otros miembros de esta población. Es decir, que cuando unas células detectan algo que requieren una intervención inmediata, se comunican con el resto y todas se sincronizan para hacer una determinada tarea. Por ejemplo, esto es súper importante para la formación de biofilms. ¿De acuerdo? Entonces, no son muchos los microorganismos que tienen quorum sensing, pero obviamente, pues a medida que se van estudiando más microorganismos, aparecen más. No es algo que sea común. El sistema de 2 componentes es algo que es común para todos los microorganismos. El quorum sensing no lo es. Y tampoco son comunes los compuestos químicos que fabrican para comunicarse. Y eso también es bastante lógico pensarlo, porque si tú estás coexistiendo con otro microorganismo y resulta que utilizáis las mismas moléculas exactamente para comunicaros, pues le estás dando información privilegiada a otro. Y a ti lo que te interesa no es el otro en este caso, a ti te interesan los miembros de tu misma especie. Sería una especie de colaboración entre miembros de la misma especie, cosa que no suele ocurrir en procariotas, salvo en contadas excepciones. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, creo que aquí hay un tercero, un Streptomyces. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahí se ven varios procesos que están controlados por quorum sensing, y yo os he dicho la formación de biofilms. Yo creo que es el que yo creo que os podéis quedar con este como un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero ya veis, también está implicada la virulencia, la síntesis de antibióticos, es decir, hay muchos procesos, ¿no? Pero que sepáis que no todos los microorganismos tienen quorum sensing, que es un mecanismo de comunicación entre células de la misma población, es decir, miembros de esa especie, ¿vale? Y que como ejemplos tenéis al menos estos dos, Escherichia coli y Pseudomonas. Son los dos que yo considero que conviene que retengáis. Escherichia coli por modelo y Pseudomonas porque hay un grupo de microbiólogos, bueno, de hecho, 2 grupos de microbiólogos de la UiB que trabaja con Pseudomonas como modelo. Los del IDISBA y los de aquí el UNIX, el grupo de Sebastián y Antonio Domènech. Y estas cosas, pues sí, son importantes. O sea, no es que sea más importante que otras, pero como estamos en Baleares y estos grupos están trabajando con aeruginosa, pues hay que trabajar con aeruginosa, hay que conocer cosas de aeruginosa. ¿Vale? Bien, esto era la activación transcripcional, cómo se controlaba la transcripción, ¿de acuerdo? Pero si os acordáis en ese esquema del operón, al final del operón había un hexágono de color rojo y dije, esto es un terminador transcripcional, ¿vale? Puede ser que esta figura no esté en la presentación, porque me di cuenta de que fallaba y la añadí, no sé, ayer o anteayer, ¿vale? Pero no pasa nada porque es súper sencillo. ¿Qué es un terminador transcripcional? Terminador transcripcional es una orden para que en un punto dado se detenga la transcripción.
Es decir, si anclamos una RNA polimerasa en el promotor y empieza a polimerizar, ¿por qué se tiene que detener cuando termina el operón? Vosotros si hacéis una carrera y os ponéis a correr, ¿dónde os pararéis? En la meta, ¿no? Solo Forrest Gump se puso a correr y no se paró. ¿De acuerdo? Bien. Ha de haber una señal que diga que se tiene que parar el sistema. Muy fácil, ¿no? Pero ¿y si esa señal no existe? Y aquí está la gracia. No hay tantos terminadores transcripcionales en los genomas procariotas. Sensu estricto, pensando de una manera racional, debería haber un terminador transcripcional después del último gen de cada operón. ¿No es verdad? ¿Vale? Entonces, si aquí dibujamos dos operones, ¿vale? Y ponemos tres genes. En este punto empieza la fabricación de un ARN mensajero y debería pararse aquí. Pero no se para porque no hay ninguna señal y sigue. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y aquí pasa lo mismo. Aquí se ancla uno y sigue, 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 sigue. ¿Qué se consigue con esto? Muy sencillo. Con esto se consigue que si estos dos promotores son iguales, que ya os lo explicamos creo que en esta clase, no en biología, para este gen tenemos el doble de transcripción. Por tanto, no siempre es obligatorio poner aquí un terminador transcripcional. Claro, la RNA polimerasa es una polimerasa, pero no es como la DNA polimerasa. La DNA polimerasa es como un corredor de larga distancia. Se ancla al origen de replicación y empieza a polimerizar DNA. Y dale, 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 dale. Y cuando llega a la terminación, ella podría seguir, y podría dar la vuelta. Cada vez cometiendo más errores, obviamente, porque se está gastando. Pero no. O sea, se para en la terminación porque le han tenido que poner unas proteínas para pararla, porque si no, esa enzima seguiría procesando y daría toda la vuelta. ¿De acuerdo? Pero más tarde o más temprano, ¡pam!, se agotaría. Y entonces sí que dejaría de polimerizar, se desarmaría y se terminaría la replicación. ¿Vale? Con la RNA polimerasa pasa lo mismo, pero en vez de ser un corredor de larga distancia, un maratoniano, resulta que es Usain Bolt. Es súper rápido fabricando el tránscrito, pero se gasta muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces no os preocupéis, más tarde o más temprano se para. O sea, una molécula de RNA polimerasa no va a transcribir todos los genes que hay en una cadena de ADN. Se para porque se agota más rápido que las DNAs polimerasas. Entonces, a la célula no le preocupa, no va a seguir anclada in eternum. Pero es verdad que si aquí, por ejemplo, después de esto nos conviene que esto no se fabrique, porque aquí hay otro gen y puede provocarnos problemas en estas circunstancias, entonces aquí es el momento de poner la señal de stop para que la RNA polimerasa se pare. ¿De acuerdo? Y si hay la señal de stop, todo esto no se fabrica y se para aquí. Y esto es un terminador transcripcional. Muy sencillo, es la meta que ha decidido la célula que tiene que poner para la carrera de la RNA polimerasa en un determinado operón. ¿Es necesaria que exista? No. Pero cuando existe es porque es importante que ahí se pare la transcripción. Y los terminadores transcripcionales tienen una ventaja, que la mayor parte de ellos son como estos. Es decir, son muy fáciles de predecir solo con la existencia de la secuencia. Y como no tenemos los genomas fácilmente secuenciables, por 50 orillos tenemos cualquier genoma procariota, podemos, si queremos, y nos interesa la regulación transcripcional de un operón, empezar a ver si hay este tipo de estructuras. Fijaros que no es más que una estructura repetida, es una repetición inversa, fijaros que se lee igual, se lee de la misma manera en la cadena directa, pero en la otra, en la complementaria. Es decir, si aquí es 5', 3' es TCG, ACTG, pero fijaros que aquí no se lee igual, en cambio aquí sí que es igual. Esta estructura de aquí y esta estructura de aquí son repeticiones invertidas. En los genomas hay repeticiones directas
Es decir, que se visualizan en la misma hebra, o repeticiones como estas, invertidas, que se visualizan en las hebras complementarias y con una cierta separación de nucleótidos, ¿vale? Obviamente, hay softwares, hay programas para detectar estos dominios. No vamos mirándonos 4,5 millones de pares de bases, recordando la secuencia para decir, hostia, aquí hay un posible terminador transcripcional, ¿no? Todo esto se puede buscar con ordenador. Pero es interesante porque siempre cumplen este mismo patrón. Y además hay un segundo patrón que cumplen los terminadores transcripcionales, y es que suelen estar acompañados de una zona rica, bueno, una cola de timinas, ¿vale? Aunque esto no es mandatorio. Esto puede ser menos importante, ¿de acuerdo? Y tener una estructura como esta muchísimo más estable. ¿Qué confiere estabilidad a esta estructura? Los puentes de hidrógeno. Cuanto más larga sea la secuencia repetida, más estable será esta estructura si se forma. Y aquí hay una cosa que es súper importante. Esta estructura, que la podemos detectar en el ADN, no es funcional en el ADN, es funcional en el ARN. Es decir, que se está polimerizando la molécula de ADN, la molécula de RNA, y es lo que os dije, que esto es, si esta sala es la RNA polimerasa, pues cada sillita es un nucleótido. Y claro, para que el tránscrito empiece a salir fuera, pues se han tenido que sintetizar unos cuantos ribonucleótidos, uno detrás de otro. Bueno, pues a medida que se está fabricando ese RNA mensajero, si esta estructura se forma, empieza a aparecer un pegote dentro de la RNA polimerasa de ARN que no puede salir por la ventanita de salida. ¿De acuerdo? Entonces, si esa estructura es muy fuerte, no sale, la RNA polimerasa se para y se ha acabado la transcripción. Pero si esta estructura no es muy fuerte, esto es un terminador fuerte, pero imaginaros, yo que sé, que aquí en vez de una citosina tenemos una adenina, ¿de acuerdo? Entonces ya no estaría aquí este puente de hidrógeno. Podríamos establecer estos y podríamos establecer estos, pero este no. Esta estructura, con este cambio en este solo nucleótido, ya no es tan fuerte. Y ya puede ser que no sea un terminador transcripcional, pero puede convertirse en un atenuador transcripcional. Entonces, ¿qué es un atenuador transcripcional? Un atenuador transcripcional es una estructura de este tipo, pero no lo suficientemente fuerte para bloquear todos los progresos sobre esa zona de la RNA polimerasa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podemos, para que lo entendamos? Bueno, ¿vosotros habéis visto algún partido de rugby o de fútbol americano, que es lo mismo? Que va un tío corriendo, 105 kilos, corriendo a 35 kilómetros por hora, en un sprint. Pues hay gente que intenta pararlos. Si uno de 75 kilos intenta pararlo y se le engancha, pues a lo mejor no es lo suficientemente pesado como para parar a ese individuo y se le escapa. Pero si uno de 115 kilos lo intercepta, probablemente no seguirá corriendo. ¿De acuerdo? El de 115 kilos frente a uno de 105 sería un terminador transcripcional, el de 80 kilos frente a uno de 105 sería un atenuador transcripcional. Puede ser que lo pare o puede ser que no. Ahí está el secreto. Claro, de cada carrera, 10 las terminará. De cada 10 carreras, 8 las terminará, 2 será detenido. Pues así estás regulando la cantidad de tránscrito. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tener un atenuador transcripcional. Y entonces aquí tendríamos una cantidad de tránscrito X y aquí un poquito menos. ¿Vale? Y aquí tendríamos esto. Y ya fijáis que los niveles de expresión de esta proteína, de esta proteína, de esta proteína, con dos promotores y un atenuador transcripcional, cambian. ¿De acuerdo? Y si esto es un proceso que necesitas 3 enzimas, uno en serie, y cada uno con sus cinéticas enzimáticas, puedes conseguir, gracias a la expresión diferencial, los niveles adecuados de cada enzima para que el flujo sea perfecto. ¿Vale? Eso es lo importante. Todo es posible. Todas las combinaciones a estos niveles son factibles. Lo que persigue siempre la célula es que el flujo metabólico sea ideal y con ello conseguir la máxima eficacia posible para ser mejor que los vecinos. ¿Vale? Pero uno podrá poner ahí un atenuador más fuerte o más débil y podrá mejorar la expresión o empeorarla. Es que las posibilidades de interacción son muchas, muchas. Y no hemos terminado.
Bueno, hay otro tipo de terminador transcripcional que es el RO dependiente, que este sí que es, cuando aparece un RO dependiente es que sí o sí aquí se tiene que terminar el sistema, ¿vale? ¿Por qué? Porque consume energía. Entonces, si la célula tiene que poner a alguien para consumir energía, es que la cosa está complicada, ¿vale? Pensad en los radares. ¿Por qué la Dirección Provincial de Tráfico pone radares en las carreteras? ¿Por afán recaudatorio? Bueno, puede ser que sí, ¿no? Pero realmente uno cuando se lo plantea dice, no, coño, es que a lo mejor este tramo es que es muy peligroso. Y entonces no puedo tener ahí un guardia civil todo el día vigilando, pongo esto como un elemento disuasorio, ¿vale? Porque la mayor parte de la gente en la autopista no va a 120, va a 125, 126, 127, ¿vale? Porque hasta 127 no te salta el radar, ¿vale? Pero claro, si tienes que bajar a 100, si en un tramo de autopista, en una carretera, te ponen que tienes que bajar de velocidad, es por algo, porque viene una curva, o porque se estrecha la carretera, o porque el suelo patina. Claro que en condiciones normales a lo mejor no te patina, pero te lo ponen. Entonces, si es súper peligroso, pues te ponen ahí a alguien controlando el tráfico, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. Cuando os aparece una estructura como esta, es que sí o sí ahí se tiene que parar. ¿Y qué mejor manera de pararlo que con una proteína? Ponemos ahí al agente de tráfico que está parando, y se pone así, tú para. Esto es como la terminación de la replicación. Una proteína que se encarga de parar el proceso. Problemilla, ya lo he dicho, consume energía, ¿vale? Pero fácil también de identificar, porque estas proteínas, que son las proteínas RHO, por eso se llama terminación transcripcional dependiente de RHO, RHO es la proteína, se anclan específicamente a una secuencia, que es la secuencia root, y esa secuencia la podemos buscar en los cromosomas. Por tanto, sabemos exactamente dónde hay terminadores transcripcionales RHO dependientes. Y también podemos intuir dónde hay terminadores transcripcionales RHO independientes, que son las estructurillas. Por tanto, podemos empezar a estudiar cómo funciona la expresión génica en un procariota, todo esto sin hacer experimentos, ¿eh? No hemos hecho nada todavía, no hemos entrado en el laboratorio, estamos analizando unas letras. Después hay que hacer experimentos, ¿vale? Pero fijaros otra cosa importante. La secuencia root, el terminador transcripcional, no interviene en la cadena de ADN, ¿vale? Es decir, se está fabricando el tránscrito, aquí de hecho ya han colocado el ribosoma haciendo su trabajillo, ¿vale? Aquí está la secuencia root en el tránscrito y es aquí donde se va a interaccionar RHO. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace RHO? Pues RHO lo que hace es estirar la cadena de tránscrito y intentar que la RNA polimerasa la suelte. Entonces, si la suelta, se ha terminado la transcripción, porque le has quitado el tránscrito. Ya no tendrá un extremo, un hidroxilo en posición 3' para incorporar nucleótidos, porque es polimerización de ácidos nucleicos, y se ha parado el sistema. ¿Lo entendéis? Le está quitando el tránscrito RHO a la RNA polimerasa, ¿vale? Y sin él no puede polimerizar. Bueno, vale. Y la última secuencia, creo. Ya la verdad es que ya no sé lo que hay. La última secuencia, el RBS. ¿Os acordáis que entre cada gen había un puntito gris en el esquema? ¿Vale? Estaba aquí. Lo teníamos aquí y lo tenemos aquí. Lo teníamos aquí y lo tenemos aquí. Y lo teníamos aquí y lo tenemos aquí. ¿Vale? Y esto de aquí es el RBS, sitio de unión al ribosoma o secuencia Shine-Dalgarno. ¿Qué es esta secuencia? Pues esta secuencia, aquí lo veis muy bien, esto es el codón de inicio, ATG, ¿vale? Fijaros que son muy chulas estas representaciones, porque esto es como se visualizan los inicios de los genes en Escherichia coli. Fijaros que tenéis aquí una T, una G, y aquí tenéis la A, pero la A es más chiquita. Joder. Y aquí tenéis una G. ¿Por qué? Porque el 80 y pico % de los codones de inicio en Escherichia coli son ATG y hay un 13-14% que son GTG, ¿vale? Que incorporan una formilmetionina, pero cuando leemos el genoma resulta que son una valina. ¿De acuerdo? Así es, pero fijaros que lo interesante es que justo si este es el primer nucleótido del primer codón, del codón de inicio, y nos vamos hacia atrás, fijaros que aquí hay una zona
que tiene una composición más o menos conservada en nucleótidos, ¿vale? Por esta zona de aquí, que está situada, pues, 8 pares de bases cadena abajo del codón de inicio, es el sitio de unión al ribosoma. Y es esto de aquí, o sea, aquí tenéis el codón de inicio que incorpora la formilmetionina, este espacio de aquí, y tenéis una secuencia en el tránscrito, y por tanto también la podemos identificar en el genoma, que es complementaria al extremo 3' del ARN ribosómico 16S. La subunidad, el ARN ribosómico 16S es el ARN ribosómico que forma parte de la subunidad pequeña del ribosoma. ¿De acuerdo? Y entonces, esta secuencia de aquí, estos pequeños nucleótidos, es la que permite que esta secuencia se ancle al tránscrito, que después se incorpore aquí la subunidad grande que se pueda traducir. Por tanto, para que se fabrique una enzima a partir de un tránscrito, no basta con que haya un codón de inicio. Es prescindible el ATG. Podría haber un GTG. Lo que no es prescindible es el sitio de unión al ribosoma. Tiene que haber esa secuencia. ¿De acuerdo? La tenéis ahí. Claro, ahora volvemos a lo que hemos estado hablando. Esto es el ARN ribosómico de Escherichia coli. Es el mismo para todos los ribosomas. Esto no cambia. Pero aquí, si os fijáis, tenemos, digamos, un 100% de complementariedad de nucleótidos. 2 pares de base, 2 puentes de hidrógeno, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Digamos que esta es la estructura más estable de interacción entre un tránscrito y la subunidad pequeña del ribosoma. ¿Qué pasa si le cambiamos a este tránscrito esta guanina y le clavamos aquí un uracilo? Que perdemos complementariedad. Perdiendo complementariedad, debilitamos la interacción entre la subunidad pequeña del ribosoma y el tránscrito y hacemos que se traduzca menos. Mismo nivel de tránscrito, menor traducción, con un cambio en un solo nucleótido en el RBS. ¿Vale? Por tanto, en este esquema tan fantástico que hemos hecho aquí, que persigue un perfecto flujo metabólico, podíamos actuar a nivel de promotor, de todas las cosas que interaccionan allí, podíamos añadirle atenuadores o terminadores transcripcionales, ¿de acuerdo? Pero es que además podemos jugar a nivel de traducción, modificando los RBS y haciendo una interacción más fuerte o débil, dependiendo de la cantidad de enzima que necesitemos, de acuerdo a las cinéticas enzimáticas de esos enzimas y de acuerdo al flujo metabólico en el que operan. ¿Vale? O sea que fijáis a qué niveles podemos trabajar y, por tanto, han trabajado la evolución sobre las bacterias. Y lo que persiguen es misma eficacia biológica. Si dos bacterias tienen la misma eficacia biológica, no tienen por qué tenerla con los mismos mecanismos. Vale, y ya lo último, esto ya es panota, ¿vale? Que es fantástico. Porque resulta que el porcentaje de guaninas y citosinas de las bacterias es muy amplio. Tenemos microorganismos que tienen un 25% de guaninas y citosinas y tenemos microorganismos que tienen un 75% de guaninas y citosinas. ¿De acuerdo? Y en esta gráfica, pues, os muestra todos los extremos, ¿vale? Y fijaros, bueno, hay una correlación entre el tamaño genómico y el grado de GC que hay, ¿no? Fijaros que aquí, cuando los genomas son pequeños, suele haber un porcentaje GC bajo y cuando son grandes suele haber un porcentaje de GC alto. Y veo que me estoy pasando, o sea que lo vamos a dejar aquí, porque tampoco quiero reventaros el último día de clase de esta semana, que después todavía os sacan 3, ¿no? Bueno, ¿queda alguna duda de lo de hoy? Es que me explico cada vez mejor, ¿eh? Con la edad mejoro. Muy bien.